Buenos días. ¿Cómo se siente la Iglesia de Cristo en esta mañana? Amén. Dios bendiga a cada hermano, cada persona que nos visita y está aquí en este lugar gozándose y celebrando el amor de Cristo Jesús. Amén. Bien, seguimos con nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pedro. Hoy vamos a estar viendo los versículos 10 al 12. Hemos titulado esta serie "Cómo vencer las pruebas", basado en el estudio de la primera carta del apóstol Pedro. Y hemos titulado el mensaje de hoy "Listos para servir", listos para el ministerio, listos para el servicio cristiano, para hacer lo que Cristo quiere que tú y yo hagamos, para obedecer a Dios. Dice la carta en la introducción que para eso fuimos elegidos, para obedecer. Y retomando un poco lo que ya hemos aprendido, podemos recordar de la semana pasada y de la antepasada también, que Pedro escribe a un grupo de hermanos que estaban expatriados en diferentes provincias del Asia Menor, provincias romanas. Estos hermanos estaban pasando por una fuerte persecución, mucho dolor, mucha muerte, mucha dificultad para el pueblo de Dios en ese momento, en ese entonces. Es por esta razón y otras más que Pedro escribe motivando, animando, alentando a la iglesia a mantenerse firmes en medio de las pruebas. Pedro nos recuerda, y lo vimos la semana antepasada, que vamos a pasar por dificultades, pero tú y yo hemos sido elegidos por Dios para obedecer en medio de las dificultades. Y nos dice el apóstol cuántas bendiciones nos ha dado el único Dios vivo y verdadero, creador del universo, de los cielos y de las tierras. Nos ha dado herencia, nos ha dado un nuevo nacimiento, nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para poder servirle con amor, con pasión, con entrega. Tenemos el Espíritu Santo que habita, que mora con nosotros. Estos tres primeros mensajes, yo le llamo que son mensajes muy teóricos. Vamos a ver las próximas semanas cómo Pedro empieza a poner y a usar toda esta motivación, todas estas bendiciones, todas estas cosas que nos dice que tenemos para que la pongamos en práctica. Hoy vamos a hacer esa transición de la teoría a la práctica, de todo eso que Pedro nos está recordando que somos, de todo eso que Pedro nos recuerda que Cristo ya nos ha dado. Vamos a ponerlo en práctica. Por eso que yo les invito a orar, a pensar en aquellos hermanos que se han dejado abatir por las dificultades, por las pruebas. Invítelo, porque la mejor manera de nosotros vencer en medio de las pruebas es trabajando para Cristo. ¿Alguien dice amén? La mejor forma es involucrarnos en el ministerio de Cristo. Hemos aprendido una frase que bien puede resumir todo el libro, una frase de 5 palabras que empiezan todas con P. Si se acuerdan pueden repetirla conmigo. Aprendimos que debemos prepararnos porque pasaremos por pruebas. Prepárate porque pasarás por pruebas. Es el mensaje que Pedro te está diciendo, y en su argumento va a decirnos cómo vamos a prepararnos para estas pruebas que indiscutiblemente, seguramente van a llegar, están llegando y tenemos en medio de nuestra vida. La semana pasada, en los versículos del 3 al 9, aprendimos que debemos estar gozosos en todo tiempo, especialmente cuando estamos pasando por pruebas. Pudimos conocer el mecanismo de las pruebas, la dinámica de las pruebas, cómo funcionan las pruebas. Conociendo esto podemos saber cómo vencerlas.
Vimos también que debemos buscar la aprobación de Jesús. Pero hoy vamos a enfocarnos en la naturaleza del ministerio. Veremos que sí estamos capacitados por Cristo y en Cristo para el servicio cristiano. Es en Cristo que estamos listos para servir a Dios, para estar en el ministerio. Y eso lo vamos a ver estudiando, revisando, observando los versículos del 10 al 12. Pero antes de esto vamos a orar. Buen Dios y Padre Santo, Padre bueno, Padre amado, a ti venimos reconociendo tu grandeza, tu amor, tu reino. Padre, no somos dignos, no somos merecedores de tantas cosas que tú nos has dado sin merecerlas. Dios, gracias por Cristo, por su sacrificio en la cruz, por su muerte en nuestro favor, por su resurrección, Dios. Dios, gracias porque Él ha cumplido al 100% la ley. Y en Él tenemos vida eterna y vida abundante. En Él tenemos libertad, no libertinaje, para obedecer tu palabra, tu propósito. Líbranos, Señor, de malas interpretaciones. Señor, que podamos poner en la práctica lo que tu palabra, lo que tú nos estás diciendo a través del apóstol Pedro. Padre, bendice este lugar. Trabaja no solamente con nuestras mentes, sino con nuestro corazón. Que te podamos servir con todo lo que tenemos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, primera carta al apóstol Pedro. Seguimos avanzando los versículos y vamos a buscar versículos del 10 al 12. Fíjelo por ahí, que lo vamos a estar viendo detenidamente en esta mañana. Y vamos a leerlo a continuación. Dice el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Miren, cuando yo estudiaba este pasaje por primera vez, me dejaron como tarea hacer la interpretación de ese texto y créanme, fue muy difícil para mí en aquel momento. Por eso que le voy a dar un minuto para que usted lo lea, lo repita, lo revise y descubra las bendiciones que Dios tiene en este pasaje. Léalo ahí tranquilito donde usted está, revise ese pasaje, involúcrese con esas palabras, con esa verdad de Dios. Y hazte la siguiente pregunta: ¿qué quiere Dios de mí con esto? Siempre que vamos a la Biblia es bueno hacernos esta pregunta. ¿Qué me quiere enseñar Dios en su palabra, en esta porción que estoy leyendo? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que venían detrás de ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cuando nosotros estudiamos la Biblia siempre es bueno hacernos esa pregunta: ¿para qué me sirve esto? Y recuerden que toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil. Toda la Escritura. Entonces, hay algo que Dios quiere enseñarme en este pasaje. Hay algo que Él quiere de mí. Y recordemos también que la Biblia tiene una sola interpretación.
aunque de esta interpretación podemos obtener muchas aplicaciones y muchas verdades. Entonces yo quiero que hagamos esta pausa y podamos revisar estos versículos a la luz de toda la carta, a la luz de toda la Biblia. Y para poder entender esto, yo quisiera hacer una breve ilustración. Con mucho respeto y guardando la distancia, quiero hacer una comparación entre Cristo y una silla. Imaginémonos que queremos construir una silla. Para construir esta silla vamos a necesitar varias cosas. Vamos a necesitar un carpintero, un obrero, alguien que haga la silla. Vamos a necesitar materiales, pegamento, madera, un serrucho, lija, martillo, clavos. Varias cosas se necesitan para construir una silla como esa que está en pantalla. Luego que tenemos todo para construir la silla, juntamos los componentes y manos a la obra. Luego de un tiempo tenemos un producto acabado, terminado, completo, listo para que nosotros podamos sentarnos. Ahora bien, imagínense que vamos a hacer esta comparación, que Cristo es esa silla y Dios le ha dado los materiales a los profetas. Cristo y el mensaje de Cristo, el evangelio de Cristo. Y Dios le ha dado esto a los profetas por partes. Al profeta Daniel le dio la madera. A Moisés le dio el serrucho. A Isaías le dio la cola, el pegamento. A Miqueas le dio el martillo. A David le dio los clavos. Cada uno de ellos tenía una porción de lo que iba a venir, del Mesías que ellos estaban esperando. Uno anunció que iba a nacer en Belén, Miqueas, quien también dijo que iba a ser eterno su reino. Otro profetizó que iba a morir. Ahí está Isaías. Que iba a ser un príncipe también, dijo Isaías. Pero a David se le reveló en los Salmos que ese reinado de Cristo iba a ser eterno. Ellos tenían porciones, pedacitos de esta silla. En su mente finita, igual que la de nosotros, tal vez era un poco difícil conciliar la muerte del Mesías con la resurrección. Pero aún así ellos portaron el mensaje de Dios y confiaron en esa porción que Dios le había revelado. Era imposible para ellos construir la silla porque vivieron en lugares diferentes, en tiempos diferentes. Muchos de ellos no se conocieron y tenían partecitas. Es por eso que dice el apóstol Pedro que no para ellos era ellos lo estaban administrando para nosotros. Entonces aquí nosotros ya tenemos la silla completa. Tenemos el mensaje de Cristo completo. Eso es lo que el texto está enseñando, lo que el texto está diciendo. Nosotros tenemos el privilegio de tener toda la revelación de Dios para nosotros. Dios dio parte de esa verdad a los profetas, quienes anunciaron confiando en Cristo. Siempre ha sido por eso la salvación, por fe en Cristo. Entonces hay una verdad muy importante aquí y es la que vamos a trabajar en esta mañana. Y yo quiero que usted la anote en su bosquejo. Hemos titulado este mensaje "Listos para servir". Y estamos listos para servir porque, anótelo ahí, tenemos el evangelio de Cristo completo.
conocemos completamente el Evangelio de Cristo, pues Dios, por medio de santos, hombres inspirados, nos lo ha revelado en las Escrituras. Entonces tenemos la verdad del Evangelio de Cristo en nuestras manos. Tenemos acceso a la palabra de Dios completa, completita. Es digno de admiración ver cómo estos santos hombres del Antiguo Testamento confiaron en Dios, aún no teniendo todo revelado. Ellos confiaron y llevaron el mensaje. Ellos estaban haciendo el ministerio para nosotros, no para ellos. Puedo ver en este texto la naturaleza del ministerio de Cristo, la importancia del servicio. Nosotros servimos a Dios no para nuestro beneficio, sino para que el Evangelio de Cristo sea predicado en todas las naciones. Entonces, en primer lugar hemos visto que tenemos el Evangelio de Cristo completo. Cristo vino a cumplir lo que Dios le había dado a cada uno de los profetas. En su primera venida cumplió la gran mayoría de las cosas. Las demás serán en su segunda. Entonces, cuando nosotros ya tenemos esta silla completa, podemos ver el propósito de Dios en nuestra vida bien claro, bien definido. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1 y versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Miren, antes se levantaba un profeta de entre miles de personas, uno que estaba siendo lleno por el Espíritu Santo y hablaba una porción, hablaba una verdad, decía algo. No tenían la silla completa. Hoy tenemos a Cristo revelado en las Escrituras. Y todo lo que tenemos que hacer, lo único que tenemos que hacer es servirle con todo lo que tenemos. Todos los que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús, tenemos la capacidad dada por Dios para servirle en los ministerios de la iglesia. Y quiero hacer una aclaración aquí. Tenemos la capacidad, Dios nos la ha dado, pero hay algunas condiciones, hay algunos requisitos. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos estar conectados con Cristo, tener comunión con Él. Un creyente que está viviendo en el pecado, acariciando el pecado, no debe hacer el ministerio, debe reconciliarse con Dios, arrepentirse de sus pecados y trabajar porque está capacitado. Esa es la idea. Todos estamos capacitados en Cristo para hacer el ministerio, el servicio cristiano, para darle la oportunidad a otro de conocer lo que ya usted conoció, el mensaje del Evangelio de Cristo que le ha dado vida eterna, que le ha dado un nuevo nacimiento, que le ha capacitado, que le ha dado la fuerza, la valentía para usted poder avanzar en medio de las dificultades. Miren, los profetas indagaron, inquirieron diligentemente. Ellos se preocuparon por conocer ese mensaje del Evangelio de una manera que usted no se puede imaginar. Nosotros ya lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Es importante, es muy importante que aclaremos que estamos hablando del servicio cristiano y del ministerio aún en medio de las pruebas. Cuando Pedro escribe esta carta, le está diciendo y le está dando ejemplo a los creyentes de lo que hicieron los profetas, pero Pedro estaba consciente, él sabía las dificultades que estaba atravesando el pueblo. Aún así, él está dando motivación, ánimo.
para que el pueblo de Cristo se involucrara completamente en el servicio y en predicar el mensaje del Evangelio de Cristo. Es lo que está diciendo el texto. Entonces, si yo quiero servirle a Cristo, servirle al Señor en medio de las pruebas, el texto me responde cómo hacerlo. Y es lo que vamos a estudiar, lo que vamos a ver en esta mañana. Lo primero que tengo que hacer para poder servir al Señor en medio de las pruebas, es que tengo que conocer más a Cristo. Noten lo que dice el versículo 10, 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Varias cosas importantes y que se repiten en el texto. Los profetas inquirieron. Esa palabrita inquirieron, muy importante. Significa buscar afuera. Ellos estuvieron revisando, observando, buscando con ansias saber todas las cosas acerca del Mesías. Luego dice que diligentemente indagaron. Y esta palabrita en el original tiene la idea de una investigación profunda. No solamente que estaban buscando, sino que ellos se preocuparon de una manera grande por conocer las cosas de ese Mesías prometido. Entonces debemos conocer más. ¿Y qué significa conocer más a Cristo? Conocer más a Cristo significa confiar más y más en Él. Y para yo poder confiar más y en Él, debo de saber todo acerca de Él. No nos cansemos de leer la palabra, estudiar la palabra, conocer a Cristo, hablar con Cristo, relacionarnos con Cristo y servirle a Cristo. Dios te ha dado todas las herramientas, todo, para que tú puedas tener una relación íntima, personal, fructífera con el Señor Jesucristo. Es así que podemos tener una comunión con Él. Así podemos estar listos, aptos para poder ser obreros fieles, dignos, que no tengan nada de qué avergonzarse delante del Señor. Esto lo hacemos a través de la palabra de Dios. Y podemos seguir utilizando el ejemplo de la silla. Todos nosotros aquí nos sentamos en estas sillas confiando en que no nos caeremos, porque conocemos que la silla nos soporta. Así mismo debe ser esa confianza en Cristo. Podemos descansar en Cristo porque sabemos que Él sí nos soporta, porque sabemos que Él sí cumple lo que promete, porque Él venció la muerte, venció la cruz y nos ha dado la victoria. Él nos ha capacitado totalmente para poder hacer lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Servirle a Dios predicando el Evangelio, el mensaje de Cristo a todo el mundo, a todas las personas, a todo el que está al lado de nosotros. Usted se siente en la silla porque sabe que lo va a aguantar. Nosotros descansamos en Cristo porque sabemos que Él es nuestro sustento, porque sabemos que Él es el que nos da las fuerzas para nosotros seguir caminando. Entonces Él te está pidiendo que en medio de las pruebas tú le conozcas más. Es natural, es una tendencia de nosotros los seres humanos cuando estamos pasando por aflicción, cuando estamos pasando por dificultades, abandonar, tirar la toalla, desenfocarnos, no oramos, nos desconectamos muchas veces. Es por eso que Pedro, sabiamente inspirado por Dios, está diciéndole, miren, este es el momento más importante para usted enfocarse en Cristo, para usted conocer más a Cristo, para usted tener una relación más cercana con el Señor, porque Él es el único que puede sostenerlo a usted en medio de las dificultades. El único. Él no te dejará caer. Hay promesa en la Biblia, Él no te dejará caer.
Hay seguridad en Cristo. Hay vida en Cristo, en abundancia. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y este es el propósito por el cual Juan escribió su evangelio también. Dice versículo 31, capítulo 20. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿De qué está hablando el evangelio? De las señales que hizo Cristo. Cristo vino para que usted le conozca. El mensaje del evangelio usted lo tiene completo para que usted lo conozca más a Él. Eso significa creer ahí en ese verso 31, que usted lo conozca, que usted confíe en Él. Es por eso que Él hizo tantas cosas, tantas señales, demostrando quién es Él. Diciéndote, miren, yo cumplo lo que digo. Yo tengo la fuerza, yo tengo el poder, yo tengo la capacidad para hacer lo que yo estoy prometiendo. Por eso escribió Juan el evangelio. Muchísimas, incontables, dice la Biblia, son las señales que hizo Cristo. Pero esas que Juan escribió ahí, se escribieron para que usted y yo creamos en Cristo. Para que cada día le conozcamos más. Porque eso es lo primero que tenemos que tener en nuestras mentes para poder estar dispuestos a servirle. Si Cristo no le va a dar fuerza, no voy a trabajar para Él. Todos los que trabajamos porque nos pagan. Todo el que le sirve a Dios porque Dios le ha dado todo para que Él pueda servirle. Dios nos ha dado la vida. Y a nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo, nos ha dado vida eterna. Entonces vemos a Pedro motivando, escribiendo a este grupo de hermanos que estaban siendo perseguidos, que había mucha muerte, muchas cosas difíciles ahí, ni siquiera podían comprar en los mercados, para que ellos puedan recordar todo lo que ya Cristo hizo y la importancia de este mensaje del Evangelio de Cristo, y lo podamos compartir con otros. Entonces, ya sabiendo esto, teniendo esta base, debemos ver que en segundo lugar, en medio de las pruebas, yo debo servirle a Cristo. Y esto es importantísimo. Una cosa viene luego de la otra. Yo no le sirvo a quien no conozco. Yo no trabajo para quien no confío. Yo no entrego mi vida a una persona en la cual no tengo ningún tipo de garantía. Entonces tengo que servirle a Cristo. Y esto, miren, da muchísimos beneficios. Ocupa nuestra mente en medio de las dificultades. Cuando usted está atravesando por un problema, miren, eso es así. Y usted va a la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, viene a la iglesia, se involucra en los ministerios, su mente se libera, se descarga, Dios le da energía, le da nuevas fuerzas, le quita la carga. Incluso puede usted pensar mejor en cómo resolver las cosas porque Dios le está cuidando para que usted pueda obedecerle, para que usted pueda hacer lo que Él le ha llamado a hacer. Y miren lo importante que dice el apóstol Pedro en el versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bueno, ya tenemos todo el mensaje de Cristo. Hemos conocido la obra de Cristo. Sé que debo conocer más a Jesús. Entonces, también sé que debo servirle, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le sirvo en medio de las dificultades? ¿Qué cosas debo tener en mente para poder ser un siervo de Dios digno delante de Él, aún en medio de mis pruebas, de mis problemas? Hay 3 cosas como debemos hacer. Lo primero, que usted debe servirle con sed, con deseo, con pasión, con anhelo, buscándole.
Recuerden qué profundamente, qué intensamente buscaban a Cristo los profetas. Así mismo quiere Cristo que usted le sirva. Ellos no solamente que estaban buscando, ellos estaban administrando estas cosas para nosotros. Ellos estaban haciendo el ministerio de Cristo. Pedro pone esto como ejemplo para nosotros. Así, de esa manera como ellos lo hacían, no teniendo la silla completa, teniendo una partecita solamente, miren con qué pasión ellos trabajaban para Dios. ¿Cuánto más nosotros no tener sed de trabajar para Cristo, que nos ha dado todo, que nos ha revelado todo, que nos ha dicho todo, que nos ha puesto todo en bandeja? Muchos dispensacionalistas usan este texto para hablar del periodo en el que estamos viviendo ahora, la dispensación de la gracia. Hermanos, todo lo tenemos, todo. Entonces, con deseo, dice la palabra de Dios en Salmos 42, versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Miren, no permita que se vaya esa pasión, ese fuego. La forma de mantenerlo vivo es involucrándonos con Dios por medio de la oración y de la lectura de su palabra. Así mismo dice el versículo 10 que estábamos viendo hace un rato, que los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Ellos inquirieron diligentemente, indagaron. Yo repito tanto esto porque es importante ver cómo estas personas, sin tener completo el mensaje, hacían su ministerio, hacían lo que le correspondía. Cuanto más nosotros. Son muy importantes estas palabritas. Yo le invito a que las revise, a que las estudie, a que se motive, a que tenga esa sed, ese deseo de hacer el ministerio así como lo hacían ellos. Ellos hicieron todo lo humanamente posible. Eso significa diligentemente. Y todo lo que estaba a su alcance ellos lo hicieron. Dios hace la parte divina. Entréguese con todo, que Dios hace el resto. En medio de las dificultades, usted va a ver a un Dios, al Dios vivo y verdadero, soportándole, porque usted está haciendo lo que Él le ha mandado a hacer, obedecerle. Y eso es hacer el ministerio. ¿Cómo más debo hacerlo? Bueno, con sacrificio. Anótelo. Con sacrificio. Mire, no se engañe. El ministerio implica sacrificio. Muchos de nosotros quisiéramos estar ahora mismo en un cheilón, en una playa, con un coco en la boca. Pero estamos sirviendo a Dios. Muchos de nosotros dejamos de ir a un resort. Dejamos de hacer cosas que tal vez le puedan agradar, satisfacer al cuerpo. Pero tenemos la mente clara, dispuesta a servirle a la persona que nos ha dado absolutamente todo. Y no dejar de compartir el mensaje que va a cambiar y puede cambiar, porque lo hemos comprobado, la vida de todo aquel que pone su fe en Cristo. Y si usted y yo no le hablamos de Cristo al otro, ¿quién lo va a hacer? La gente no va a ir a la playa a buscarlo a usted para que usted le hable de Cristo. No va a ir. Tenemos que predicar, tenemos que servir, tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Obedecerle, sirviéndole, con pasión, con sed, con deseo, sacrificando lo que tengamos que sacrificar. Muchas veces tiempo, muchas veces dinero, muchas veces ambas. Es por eso, y es muy importante, que la familia se involucre completamente en el ministerio. Cuando la familia está involucrada por completo en el ministerio, la carga es más liviana, el sacrificio es menor. Cuando hay división en esta parte, la familia le va a demandar lo que no está haciendo a usted. Porque mientras ellos están en la casa o están por ahí gozando, usted está sirviéndole a Dios. Es difícil así. Es difícil. Y muchos padres aquí tienen hijos. Ustedes quieren que sus hijos sirvan a Dios. Dé el ejemplo. Haga sacrificio. Involúcrese con Dios. Usted quiere tener varones, mujeres
dignas, obreros dignos de Dios, involucre su familia completa en el ministerio. Créame que el sacrificio va a ser mínimo de esta manera. Porque es Cristo que nos capacita para todo esto. Es Cristo quien ya nos dio el ejemplo de sacrificio y de sufrimiento. Y miren, los ejemplos funcionan. Cuando usted toma la iniciativa y le da ejemplo a los demás, esto funciona. Miren, le voy a poner ahí un pequeño videíto que vi muy interesante acerca de cómo se puede dar ejemplo a otros. Y es muy simple, la clave es tomar la iniciativa. Walter, por favor, son unos 50 segundos solamente que dura. Si lo puede agrandar. Go home. It's hopeless. Yeah, dude. Look at this guy. What are you gonna do, kid? Go home. It's hopeless. Yeah, dude. Do something with your life. Leave. You're looking stupid, man. Just give it up. Lo que ese niño hizo ahí fue simplemente tomar la iniciativa y el resto le siguió. Es lo que usted y yo debemos hacer con nuestra familia, con nuestros esposos, con nuestros familiares. Tome la iniciativa, motívele, anímele a que hagan el servicio cristiano. Porque Cristo sí que nos dio ejemplo, verdadero ejemplo. Dice la misma carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hay sacrificio. Cristo padeció, Cristo sufrió. ¿Qué mejor ejemplo que Él? Murió, fue sepultado. Blasfemaron contra Él, lo golpearon, le tomaron por mentiroso. ¿Cuánto no sufrió Cristo por nosotros? Él que no cometió nunca pecado. Vino aquí en forma de hombre para que tú y yo pudiéramos tener parte con Dios. No es suficiente esto para que nosotros podamos seguir la pisada de Cristo, tomar el ejemplo de Cristo y seguir predicando el evangelio de salvación aún en medio de las dificultades, porque es lo que Cristo hizo con usted y conmigo. Él es el mejor ejemplo de sacrificio en ministerio. Él dio su vida por nosotros, dio su vida por ti, dio su vida por mí. Nosotros debemos diario dedicar horas y horas al servicio de Dios. No se quede callado. Dé el ejemplo. Usted quiere una familia sana, involúcrela en el ministerio. Usted quiere disminuir los problemas con su esposa, involúcrela en el ministerio. Involúcrese usted también viceversa, mujeres. Si su esposo no está involucrado, usted sí, involúcrelo, busque la manera, órele a Dios, comprométase con Él. Es el ejemplo que Cristo nos ha dado y lo que quiere que nosotros hagamos. La otra forma también la dice el texto, y es que lo hagamos
con todas nuestras herramientas. Lo puede anotar. Tercer lugar, sírvale a Dios, sírvale a Cristo con todas tus herramientas. Vimos desde el principio que estamos equipados. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, que es nuestra espada. Estamos completos en Cristo. No nos hace falta nada para este servicio. Dice la misma epístola de Pedro, capítulo 4 y verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos nosotros tenemos algo que darle a Dios. Tenemos habilidades, tenemos dones, tenemos talentos. Úsalos. Ponlos al servicio de la iglesia. La iglesia tiene muchos ministerios activos y muchos ministerios que debe activar, pero si usted no se involucra, nadie lo va a hacer. Usted tiene muchas herramientas, créame hermano, muchas herramientas. Hay una historia en un taller de ebanistería, una discusión entre los materiales. Salta el martillo y dice, mira, yo quiero ser el presidente de las herramientas. Inmediatamente se revela el serrucho y dice, tú no puedes ser el presidente porque tú haces mucho escándalo, tú eres muy bruto. Pero viene entonces la lija y le dice al serrucho, bueno, tú tampoco puedes ser porque tú haces mucho chillido, tú eres muy filoso, tú dañas a las personas, tú no puedes ser presidente. Viene el clavo y dice, mira quién está hablando, la lija. Usted todo lo que toca lo corta, lo daña. Y empiezan a sacarse los defectos unos con otros. ¿Qué sucede? Llega el carpintero y empieza a utilizar las herramientas. Empieza a hacer una mesa y clava con el clavo y la lija con la lija y usa el serrucho. Y al final queda esa mesa lista, perfecta, bonita, útil. Y la moraleja es que debemos usar todo lo que tenemos mirando la parte positiva de esto. Ellos, esos instrumentos, se estaban enfocando en lo negativo, que la lija puede cortarme, que tiene muchas asperezas, que esto, que el otro, pero es útil para algo. Usted tiene herramientas, úselas. Cristo le ha dado todo. Usted tiene el mensaje completo, usted tiene el Espíritu Santo. Nada le falta para que pueda ponerse a servirle a Dios. Miren, los profetas no tenían todo completo. Aún así, morían por llevar el mensaje de Dios. Con pasión, con deseo. Tú y yo debemos tomar ejemplo de esto. Ese texto está ahí para que usted y yo podamos mirar la palabra de Dios y evaluar nuestras vidas y ver qué tan eficazmente estamos usando lo que Él nos ha dado para su servicio. Pedro está haciendo un llamado a la iglesia de Dios a servirle. Estos 3 primeros mensajes hasta el versículo 12, estamos viendo al apóstol Pedro dándonos motivación, dándonos ánimo, porque tenemos que salir a la batalla. Y eso vamos a ver la semana que viene, cómo estar listos en la batalla, prepararnos para la guerra a la que salimos, porque de eso se trata todas estas pruebas. Las pruebas, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, que están para fortalecer nuestra fe, que es más preciosa que el oro para Dios. Es por eso que vendrán. La forma de usted perder esta batalla, la forma de usted dejarse vencer en medio de la prueba es no haciendo el ministerio. Aquí está la clave del asunto. En medio de las dificultades, involúcrese más con Dios. Porque usted la va a perder la batalla si se aleja de Él. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Santo, a ti venimos en esta mañana dándote gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tú nos enseñas cómo conducirnos en medio de la vida, Dios.
Dios, gracias por esta carta. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por enseñarnos que es importante obedecerte y servirte. Dios, es un privilegio ser elegidos por ti para obediencia. Padre, es un privilegio haber nacido de nuevo por medio de la fe en Cristo. Dios, es un privilegio servirte. Señor, toca los corazones de las personas que están aquí que aún no te conocen. El primer paso para servirte, Dios, es conocer a Cristo. Padre, que puedan vivir una vida plena, con propósito, haciendo las cosas para las cuales fuimos creados. Aquellos hermanos, Dios, que hemos estado lentos, apagados, desmotivados, Dios, que podamos entender por una vez y todas que el servicio a ti es la clave para vencer las dificultades. Nosotros a lo de nosotros y tú te encargas del resto. Si hay personas aquí que aún no han hecho una decisión por Cristo, que aún no conocen a Jesús que murió por ti y por mí, es un momento ideal, sin alboroto, sin bulla, sin el que está al lado viéndote, puedas decirle sí a Cristo. Cristo murió por ti, pagando por tus pecados en la cruz, para darte vida eterna, para que puedas tomar parte en el cielo con Él, coherederos. Hay alguien aquí en esta mañana que quiere probar a Cristo, que quiere disfrutar de las bendiciones que Él le da a todo el que le conoce y que quiere tener una familia y una vida digna delante de Dios. Puedes ahí con Cristo aceptarlo, y si quieres que estemos orando por ti, puedes levantar tu mano como señal de que lo has hecho y nosotros oraremos para que Dios te siga bendiciendo. ¿Alguien se anima en esta mañana a decirle que sí a Cristo, no al mundo, y servirle a Dios? Que Dios te bendiga, hermano. ¿Alguien más se anima? Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este corazón que se rinde a ti. Te pedimos, Dios, que le cuides, y te pedimos, Dios, que nos dé a todos los demás la fortaleza, el ánimo, el coraje para poder servirte con pasión en todo momento, en todo tiempo, a pesar de las dificultades. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios le bendiga.